Antes los malandros eran otra cosa. Hasta eso estamos añorando hoy en día. Cuando el día de ayer jueves, porque nosotros estamos grabando este programa un día viernes, y si usted quiere ver este programa los viernes en vivo, solo tiene que suscribirse a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaLaF, patreon.com Neguadolfo, suscribiéndose al plan mayor, al plan full, tendrá acceso a la sesión en vivo de los viernes donde grabamos este programa que se estrena públicamente los días domingos. Fíjate, el día jueves nosotros estábamos haciendo nuestro programa tradicional, programa en vivo en Radio Caracas Radio, y mientras grabábamos amenamente de béisbol, programa que ha sido, por cierto, me ha comentado, me ha llamado y me ha escrito un gentío. Sí, chico, a mí también. Impresionante. Yo no me lo esperaba. O sea, tú tenemos futuro, Daniel. Tú me querías mandar callar, tú no querías que yo hablara de béisbol. No confíe, mira, no confía en tu criterio de llevarnos por esa senda de ese mundo del periodismo deportivo, pero quizás tengamos futuro ahí. Entonces nos pusimos a hablar de béisbol y el programa fluyó de una manera muy interesante. Pero mientras lo hacíamos, mientras estábamos hablando de béisbol, al fondo lo que se escuchaba era una plomamentazón de la cerrada de los malandros que tomaron Caracas y que cerca del sitio de vivienda de Omar Hernández lo que se escuchaba era, bueno, plomo y plomo y plomo. ¿A dónde voy yo con esto? Mira, había antes, inclusive, la sociedad venezolana, que siempre ha tenido sus taras y ha tenido la presencia de la delincuencia, por supuesto, como toda sociedad moderna capitalista dentro de sí, pues también tenía a sus malandros y a sus delincuentes, pero es que había unas señales y unos signos y unos tratos distintos. Había una ética delictiva distinta, porque los malandros también tienen ética, que no sea igual a la de nosotros, es otra cosa. 1000 veces nos lo explicó el profesor Herrera. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, pasaba que yo tenía un tío abuelo, tengo un tío abuelo Felipe Peinate. Tío abuelo, mi hermano de mi abuela María, él era autobusero, mi hermano, de esos autobuses grandototes que recorrían toda Caracas. Y él vivía en La Vega, en los paraparos de La Vega. Ajá. Y, oye, allí para esos tiempos la cosa estaba candela. Y había unos malandros. Y él salía con su autobús a primera, y él vivía ahí con todos sus esposos y sus hijos. Y él tenía que salir con ese autobús a las 4 de la mañana. De ese barrio peligroso. Y los malandros, una vez lo vieron, y se le paró y le dijo, ¿para dónde vas tú? Y entonces le dijo, yo voy a trabajar, hermano. Yo trabajo con mi autobús, yo trabajo con mi autobús. Y más le dijeron, bueno, nosotros también vamos a trabajar. ¿Hasta dónde llega este autobús? Bueno, llego hasta tal sitio. No puedes dejar en el centro, no puedes dejar en tal sitio. Sí, bueno, vamos pues. Y los malandros se montaron en el autobús. Y ni lo asaltaron a él, ni asaltaron a nadie dentro del autobús, ni crearon situaciones incómodas dentro del autobús durante su viaje, ni nada que se pareciera. Y eso fue una cuestión diaria que los tipos esperaban. Mira, está llegando el pure con el autobús, moca ahí, ¿no? Para que el señor subiera tranquilo con su dinero que venía de trabajar, ¿verdad? O con las bolsas del mercado, sin que nadie lo estuviese molestando ni que lo fueran a robar. Es decir, los malandros del barrio protegían al barrio de Lampa, o sea, creando una especie de microclima en el que el ciudadano de alguna manera decía, bueno, la gente honesta y los deshonestos, nadie se mete con nadie. Esa era la forma en la que... Ese es el relato que yo oía, mira, Daniel, de buena parte de mi familia que vivió en zonas populares. Sí. Incluso una parte en La Vega. Te lo cuento ahora que coincidimos en el sector, ¿no? Bueno, entonces mi tío me era contaba, el relato de los... Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, Daniel, a mis tíos, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, hablando del tipo de AMPA de los años 60 y 70, que estaba a años luz de la que era el AMPA de quizá mi infancia, de mediados de los 90 y principios de los 2000, ¿no? Y era idéntico a eso que tú estás narrando. No se hablaba, por supuesto, de códigos de ética.
y aquí hay todo un tema, ¿no? Si efectivamente es ética la conducta de un malandro. Bueno, de acuerdo al código de ellos. de vida, del código de vida que ellos tienen, Claro. Probablemente sí, tenga unos reglamentos de No, vida él, y eso lo compagina con una ética del malandro. Tenía. ¿no? El cuento allí, de Omar, pero es que era una, mira, ellos decían, Daniel, para cerrar la cuestión, ellos decían, no, aquello era un AMPA sana. Decía, era una AMPA sana. No, que, y lo dirás no, en juego, pero entonces, ¿qué ocurría? Y sabes que no había, Daniel, por mi papá también, que mi papá me decía. Creo que era la gran diferencia, el tema de las drogas, Daniel. Caímos Sí en ese tema otra vez. No, sí existía. Sí, claro, pero era marihuana. Sí, no exacto. Había Pues yo te decía, tanta cosa. mi papá siempre me decía, no, yo lo que era marihuanero. Entonces llegaban hasta ahí. Eso Marihuanero. No vamos a más de ahí. ¿Y cuál era la actividad ponil? Los asaltos bancarios, asaltos a negocios. El asalto a las personas. Eso fue una cosa que llegó muy tarde en Venezuela. Es una cosa ya de finales de los 80, de que le arrancaran los zarcillos a una señora, o la cadena, o los, cuando vendían oro aquí en Venezuela. Los zapatos. Eso ya, eso es mucho después. El tema del AMPA era los asaltos a bancos, a joyería, a negocios, el meterse y escabullirse para robarse las cosas de determinado sitio, el robo de Imagínate atracar un banco ahorita, ¿qué sentido? O sea, si no hay billetes. El robo de vehículos siempre fue una industria en Venezuela. Muchísimo. Industria, robo de reproductores, Daniel. El robo de reproductores, pero el de vehículos era una industria en Venezuela, era una cosa terrible. Sí. El fenómeno de la chivera y todas esas cosas, bueno, se vieron. O sea, no estoy diciendo que qué bueno eran los malandros de antes, no lo eran. No. Pero había una situación. Bueno, uno de los grandes cuentos, bueno, que mi tío llega un día con aquel autobús después de bregar todo el día, y entonces lo paran ya en la entrada del barrio, lo paran, párate, se monta, le regalaron, venían de comprar hamburguesas y le regalaron una hamburguesa. Cómete esta hamburguesa, pure, vale, vamos a subir, coño, vale, vamos mamado todo, vale, coño, jamás lo asaltaron, jamás lo robaron, jamás le hicieron nada. Mi querido tío, en determinado momento, él decidió bueno, que ya había trabajado bastante como para lograr vivir en otro sitio, donde ese no fuese, independientemente de que a él nunca le pasó nada y nunca le hicieron nada, donde ese no fuese el entorno en el que uno estaba, porque la cosa se empezó a echar a perder. ¿Quiénes eran los malandros en la época mía de niño? O sea, ¿qué era ser malandro? Bueno, ser ladrón, estar metido en esas cosas de ser ladrón, etcétera, etcétera, malandrito y aquello, ¿no? De la droga se hablaba muy poco, o sea, por lo menos en cuanto a los niños. Eso era una cosa de adultos y tal. O sea, lo que podía pasar es que un niño fuese que no fuese a la escuela. ¿Cuál era el niño malandro? El que no iba para la escuela. El que no iba para la escuela. Un zagaletón. Un zagaletón, sí, el que se escapaba de la escuela. Claro, y por eso apareció la famosa ley, Daniel, la famosa ley de vagos y maleantes. Luego le dio el título al grupo. No, la ley de vagos y maleantes es de la época de López Contreras, para que sepa. ¿Sí? Esa ley es de la época de López Contreras y fue reformada en varios momentos y se le quita Tú no me vas a creer que yo pensé que esa ley apareció en los 80, Daniel, o es que se puso de moda en los 80. No. Lo que pasa es que esa ley nunca pasó de moda porque era una fórmula muy, muy fácil para los gobiernos de limpiar las calles. ¿No? Que recluta, limpiar las calles. Tú agarrabas, había una situación difícil. Muchos asaltos, tú hacías una racia, raja. Te agarrabas a aquel gentío y quien los agarraba y que tenía la potestad, además de eso, era un rango muy bajo, el prefecto o jefe civil. Entonces el jefe civil agarraba a aquel poco de gente, ¿verdad? Y empezabas a revisar. Ajá. Usted su carta de trabajo, tiene que tener una constancia de trabajo. Usted tenía que salir un familiar tuyo a llevar una constancia de trabajo. O tú tenías el carnet donde trabajabas. No, mire, yo trabajo en la electricidad. Ok, váyase. O estudio. Váyase. No, mi carnet de estudiante. Ok, váyase. No tiene carnet de trabajo. No está trabajando, está estudiando. Usted es un vago. Está fuñido, un vago. Usted técnicamente figura como vago. ¿Qué pasaba con ese? Ese terminaba, si no tenía un abogado o familia que respondiera por él, ese terminaba en las colonias móviles del Dorado o en Tocuyito. Entonces terminaba para allá. Con eso entonces tú creabas la situación que además de eso prácticamente imponía en Venezuela la cadena perpetua, porque si cuando el tipo salía, el jefe civil determinaba que el ciudadano se había regenerado, le podía meter 2 años más, hasta 5 años de cárcel permitía la ley de vagos y maleantes. Por ley de vagos y maleantes, imagínate. Eso se acaba ya en el segundo gobierno de Caldera, que es cuando se acaba con esa ley. Pero más allá de todo eso y con toda esa situación, había una cuestión donde uno entendía que si el malandro era de tu barrio, ese malandro no te iba a robar a ti. Esa era la ley del barrio.
Si ese malandro es mi barrio, ese malandro no me va a robar a mí. Ni en el barrio ni afuera. Y muy probablemente, ahora, si a mí me vienen a robar en mi barrio y está ese malandro ahí, ese malandro lo va a evitar porque esa es su zona. Eso es ahora, lo que puede pasar. Mira, fíjate que los relatos que hay de la Cota 905 todavía hablan más o menos de eso. Claro, ya es más terror. Pero una de las cosas que se presumen hacen que no sea posible que se haya dado de baja al Coqui y a compañía todavía, es que los tipos de alguna manera verdaderamente han trocado en los Pablo Escobar de la zona, es decir, ellos son los Robin Hood de los pobres de la zona, de la Cota 905, y es muy difícil que les delaten, es muy difícil que la gente preste colaboración a las autoridades policiales. Bueno, además hay que ver la naturaleza y la calidad de las policías yo creo que al día de hoy. Eso no lo sabemos del todo, ¿no, Mari? Por eso es que yo quería hablar de este tema. Porque eso no lo sabemos de todo, porque en realidad no sabemos qué está ocurriendo barrio adentro, y sin hablar de este fenómeno. De la misión. Yo puedo hablar de lo que yo viví como habitante de barrio y como activista político comunitario que fui. Gran parte de mi vida política la hice en los barrios del Estado Vargas. Y allí uno conocía cuáles eran las formas de actuar, cómo se echaba a perder un muchacho, cómo se echaba a perder una zona. Y cómo la cosa iba y cómo la comunidad actuaba cuando había comunidades responsables. Yo creo que había comunidades responsables que cuando veían que uno de los muchachos de la señora fulana empezó a echarse a perder, había mujeres del barrio, líderes comunitarias, no porque fuesen de un partido, ni porque fuesen concejales. No, las señoras encargadas de hacer el rezo cuando se moría alguien eran las que hacían el novenario, eran las que organizaban a los muchachitos para el carnaval o los que organizaban la fiesta de diciembre. Esas líderes comunitarias, o que iban de casa en casa a decir, mire, vale, que la señora fulana necesita, tal. Esos los líderes comunitarios naturales que hay en todos los barrios venezolanos. Iban y hablaban con la mamá. Decían, mira, fulana, o fulano, ¿sí, papá? ¿Qué vamos a hacer con el hijo tuyo? Pero ¿cuál dirías tú? Porque no lo podemos calar esto que tienes tú. Pero aquí. ¿cuál dirías tú? Porque estamos hablando de lo que era. Sí. ¿Y cuál dirías tú que es el factor preponderante o más determinante para que lo que era ya no sea, sino que tengamos otra situación? O sea, el AMPA tenga otra naturaleza. Dos cosas. Uno, la anarquía nacional promovida por la inexistencia del Estado. El Estado está concentrado en someter a la nación, no en administrar. No existe la administración pública, lo que hablábamos el otro día. Ya no existe búscate a los funcionarios de prisiones y te vas a conseguir un escalafón. No, eso no existe, eso ya se acabó. Aquí no hay carrera en la administración pública. No es gestión de gobierno, no hay administración del poder. No hay función pública, no hay gestión de gobierno, eso se acabó. Aquí lo que hay son unos tipos encargados de mantenerse en el poder. De quedarse ahí, mantenerse en el poder y de controlar las esferas de poder que les conviene y que les interesa. Eso por un lado, y por esa anarquía. Y número dos, porque la sociedad de cómplices que ha promovido esa inexistencia del Estado se ha hecho mayor, de tal manera que la gente de un barrio prefiere al malandro que al policía. Claro. Porque es así. Prefieres al barrio que al FAE. Prefieres al malandro de tu barrio que, por ejemplo, una historia particular. Hubo un momento, es que no es un asunto de gustos, Daniel, es que es un asunto de que las policías se han malandrizado, no, que las policías se han malandrizado. No, pero es que ven acá, pero es que permíteme una cosa. Las fuerzas de seguridad pública son tan malandras que dicen, bueno, me quedo pero con no es que son malandras, es que son el AMPA. Cuando tú ves en el caso del Estado Vargas, yo recuerdo la primera vez que a mí me lo narró una persona que lo vio, que lo vivió y que se salvó, y al cual le tengo toda la credibilidad, era alumno mío. Y me contó, mire, llegó el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Andrés Goncalves. Llegó con un poco de policías supuestos. Tomó la zona. Entraron a la casa, sacaron a la familia y se escucharon el poco de tiro. Y mataron a los 3 muchachos. Y los sacaron delante de todos nosotros para que los viéramos. Y el tipo dijo, el Goncalves, le dijo a todo el que estaba ahí, esto es para que vean lo que le pasa al que se mete conmigo y se come la luz conmigo. Así. Entonces, esa actitud amponil, si todo el mundo la va a aplicar, entonces a ti te toca escoger con cuál ampón me quedo yo. Con el ampón que no es de mi barrio y que viene y acribilla aquí un gentío y que de repente mata a mi mamá porque no la conoce.
o con el ampón aquí que de repente estudió conmigo. Mira, a mí me pasó una vez una cosa bien particular. Pero permíteme una cosa, Daniel, yo creo que antes de que vayas a la anécdota, yo creo que complementando lo que tú dices, de que evidentemente se tomó una decisión, y yo creo que la tomó el propio Chávez en algún momento, de que como la cosa era permanecer en el poder indefinidamente, estos grupos evidentemente eran muy, muy, muy beneficiosos para esa tarea, claro. porque a la hora de la chiquita te generaban un control social impresionante. ¿Qué ocurre? Que lo que nunca calculó el chavismo, cree uno, quizás lo calcularon e igualito les importó nada, es que el nivel de organización que te están demostrando, esto que ahora llaman las BACRIM, bandas criminales, es tan sofisticado, o sea, que la mafia siciliana, me perdonan, pero no es que se queda pendeja, pero que mira, que va ahí, los carteles de la droga mexicanos y excolombianos van ahí, porque hay que ver lo que es controlar las porciones del territorio que están controlando estas bandas conectadas en Venezuela, que el punto de sofisticación ha llegado a tal nivel que ahora es muy difícil de desmontar. Y hay una cosa que ese punto de sofisticación también trae consigo aparejada, Daniel, que es el nivel de negocio que ha producido ese nivel de organización. Como tienes a tanta gente metida en esto, abarcando tantas tareas que ya no son solamente estar robando carros, quitándole cadenas de oro a la gente en el centro de Caracas, sino que estamos hablando de manejar rutas del narco, de que estamos hablando de controlar, incluso cual si fuese un alcalde, el acceso a determinadas zonas o controlar la vacuna como hacían también las mafias, por ejemplo en Nueva York, las mafias italoamericanas, que se dividieron por parcelas, los comercios de la ciudad de Nueva York, entonces en Chicago también pasó, te cobraban lo que era, bueno, la mordida en cada uno de esos sitios. O sea, ya se genera tanto dinero que es muy complicado que se desestimulen de esa actividad esas bandas. Y entonces estamos en lo que estamos, que Pero es es que fíjate que ya el punto. Es que ya ver la cosa desde, yo creo que es un error ver la cosa desde el punto de vista aéreo y de análisis profundo de lo que pudieron haber hecho con las políticas públicas, porque esto termina siempre en el mismo lugar y es en la relación entre el ciudadano y el malandro. Porque es allí donde está el punto del asunto. Aquí olvídate de las teorías, olvídate de cualquier teoría y de cualquier análisis geoestratégico de lo que puede haber ocurrido para que surgiera el coqui. El coqui no surgió por una política de Estado, el coqui surgió por una realidad de esa zona donde el tipo surgió. Cuando yo recuerdo una vez que en unas elecciones, yo no recuerdo qué elecciones fueron las elecciones regionales, creo que fueron las elecciones que ganó Carneiro, las primeras, que venía el tipo con aquella, bueno, arrollando gente, inclusive dentro del propio chavismo, ¿no? Y montó una plataforma propia paralela, porque venían peleados con el gobernador anterior, una cosa terrible. Bueno, y lo que hicieron fue recolectar malandros. Recolectaron malandros para meter a los malandros a cuidar las mesas. Cosa bastante difícil, porque metían malandros en los centros electorales, de testigos, de todo aquello, de forma tal de que malandros de la zona, para que la gente supiera que eran que el AMPA estaba con el tipo. Y yo recuerdo que entonces a mí me informan de eso en la escuela donde yo voto, y me dicen, mira, está ocurriendo esto y tal, y yo tenía credencial para todas las escuelas y me fui. Y decidí quedarme ahí, que era la escuela donde yo siempre me quedaba. Y en efecto, cuando llego, me doy cuenta de que había un numeroso e importante número de ampones apoderados de las mesas y acreditados. ¿Qué pasó? Que cuando esos malandros llegaron, tampoco que eran pranes y cosas, eran malandrines, malaconductas. Cuando esos malandros llegaron a la escuela donde ellos estudiaron, y llegué yo como coordinador del centro, en la escuela donde estudié, y nosotros que habíamos estudiado juntos, o nos conocíamos de la escuela o del barrio, se acabó la pugna. El rifirrafe. No, se acabó lo que pudo, o sea, nunca empezó. Porque era la misma gente. Porque además, dentro del grupo de testigos de la oposición y de miembros de mesa, habían docentes de las escuelas y liceos de la zona, y todos los malandros habían sido alumnos de esos docentes que estaban ahí y no tenían ni una palabra en contra que decir de ellos. De tal manera que entonces cuando llegó que si el Boga, que si el Leonel, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, que la gente de los barrios los veía y decía, mira, ya está el malandro ese, conmigo
no había problema, porque yo sabía que ese era el bicho, este bicho estudió conmigo. Y le daba aquellos coñazos por la espalda y me sentaba a hablar con ellos en la cuestión. ¿Cuánto te están pagando aquí para venir a amedrentar a la gente? Ese tipo de cosas. Entonces, no, bueno, que nos van a dar un bono y tal. Y entonces te echaban el cuento. Y de repente, entonces ya, sí, entonces hubo un rollo, me acuerdo con la comida. Fue maravilloso. Entonces hubo un rollo con la comida del chavismo, no le llegó el almuerzo. No les llegó el Y almuerzo. esa gente No les llegó el pasando hambre. almuerzo. Y entonces yo llamé para el comando y digo, mira, tenemos una situación aquí. Al chavismo no le llegó la comida. Y los militares estaban sin comida. Oye, me mandaron de un comando secreto que había por allí, no sé cuántas cajas de comida que tenía ese hombre humilde que era Roberto Esmí Guardado en su Sí, sí, pero comando. claro, pobre de Bueno, solemnidad. y esa gente comió hasta que, bueno, los militares, todo lo que... Bueno, y al final los tipos no se murieron de hambre porque nos conocíamos, ¿no? Esas son las dinámicas que hay en los barrios que la gente no entiende. Si no se entienden esas dinámicas que están ocurriendo allí donde está el Coque, donde está el Culiachi, etcétera, si no se entienden esas dinámicas, jamás vamos a entender por qué esos malandros tienen la fortaleza para salir a la calle y entrarse a tiro con la policía en la propia autopista, haciendo que la propia, lo que otrora fue la PTJ, dejen abandonados los carros en la calle. Si nosotros no Y entendemos corran. eso, si nosotros no entendemos eso, tampoco vamos a entender por qué no ha sido posible formar un grupo armado como el que tienen ellos, pero para tumbar el gobierno. Increíble. Si no entendemos eso, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. Pero lo que sí Mire, pasó, señor, lo se que sí acabó este podemos programa. entender es que este programa se acabó. Se Despídase. acabó esto. Ustedes, Despídase. como siempre, saben que nos pueden seguir en Patreon, nos ayudan así. Además, ven este programa en vivo, participan en el chat en simultáneo mientras estamos grabando estos programas Fin de Político y La Ñapa todos los viernes en las tardes. Gracias a todos por suscribirse a nuestros canales. Acá abajo queda el enlace de la primera parte de la conversación en mi canal, El Fin de Político. Nos vemos en la próxima.